los amigos que nos siguen aquí en el Facebook Live de Fe y Gracia y en la página del Pastor Ricky, se han bendecido. Estamos estudiando el modelo de Jesús en Mateo capítulo 12. Hoy nos toca del verso 22 en adelante. Si usted quiere seguir todas estas enseñanzas, pues va ahí a nuestra página de la Iglesia Fe y Gracia o a la página de Ricky Rosado, que es la que estamos. Pues busca y va a encontrar todos sus mensajes, o en el YouTube, Apóstol Ricky Rosado. Ahí están todos, ahí los ve, y escoge el que quiera oír o por donde vamos, ¿verdad? Tenemos esa bendición, que la tecnología nos permite eso. Voy a leer varios versos. Entonces fue traído a él un endemoniado. Recuerde que en los versos anteriores Jesús está en una controversia bien fuerte con los fariseos, con los líderes religiosos, con los que habían designado para que lo persiguieran. Esto era un complot, era un equipo que todo el Sanedrín básicamente y los sumos sacerdotes y todo su equipo tenían la guardia, y dentro de esa guardia tenían unos fariseos que estaban haciendo trabajo de inteligencia para ir montándole el caso a Jesús, si lo queremos actualizar de esa manera. Y entonces esta gente iban documentando, iban creando los escenarios, y versos anteriores estaban creando el escenario de que Jesús y sus discípulos comieron espiga el día del sábado, que sanaron a uno en sábado que tenía la mano seca, y Jesús se la restableció. Y vemos cómo Jesús fue enseñándole, oye, con palabras de razonamiento. Si a alguno de ustedes se le cae una oveja, un animal, usted lo van a rescatar, y todo eso Jesús le fue explicando, porque Jesús a su vez estaba enseñando, pero estaba probando que no tenían nada contra él, no tenían un caso sólido. Jesús tenía una defensa, porque ellos mismos se incriminaban porque esas cosas las hacían. Entonces ellos ponían carga sobre la gente que ellos mismos, como fariseos hipócritas que estaban actuando, no estaban cumpliendo. Pues ahora vamos a continuar con el escenario de la persecución aquí, ellos tratando de crear el ambiente para tratar de que Jesús caiga en su trampa, ¿verdad? Dice que entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba sorprendida y decían, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, cuando se dieron cuenta que cada vez Jesús hacía demostraciones que eran más evidentes de que era el Mesías y que era el enviado de Dios, pues buscaban cómo tratar de detener, ¿verdad?, o refutar lo que estaba pasando. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a leer hasta ahí y vamos a entrar ya mismo en algunos detalles para ir, ¿verdad?, profundizando. En esta sesión muestra a los fariseos en su más torpe y cruel oposición a Jesús. Y lo vamos a ver cómo van fallando. Vemos aquí la experiencia del endemoniado ciego y mudo, que también aparece en el libro de Lucas. En el caso de Lucas, capítulo 11, el verso 14, que también está el relato de la sanidad, menciona solamente sordomudo, no que estaba ciego, ¿verdad? Pero esos no son realmente detalles importantes. Ya hemos explicado a la saciedad, ¿verdad?, que cada uno vivía o escribía según su experiencia o su interpretación, pero no se aleja mucho de que fue un enfermo que lo sanó. Tanto él como Mateo dicen que estaba endemoniado. En eso coincidieron los dos exactamente. Uno lo vio sordo y mudo, otro dijo que sordo, mudo y ciego. Pero la realidad es que estaba endemoniado, y cuando una persona está endemoniada, bajo esos efectos como estaba este individuo, pues pasaban muchas cosas en su cuerpo, ¿verdad?, y en su mente. Pero él hizo frente al desafío con el mayor éxito, y el hombre quedó completamente sanado. Sanado porque podía hablar, ver o escuchar, pero también realmente fue libre del demonio que era el que estaba causando la crisis de salud en esta persona, ¿verdad? La reacción de la gente fue, desde luego, de admiración. Estaban sorprendidos, decían, ¿será este el hijo de David, verdad? Y por lo tanto, cuando eso ocurrió y empezó ese avivamiento allí, y el pueblo a alabar y cada día convencerse más que era un enviado de Dios, la reacción de los fariseos fue diferente. Ellos decían que Jesús
echaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, Jesús trae un principio aquí espiritual para aclarar esto del príncipe de los demonios. Y le dice, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y déjeme explicar por un momento esto, porque esto es un gran principio. Jesús va a decirle a los fariseos y a aquellos religiosos, mire, si ustedes me están acusando a mí de que yo por el príncipe de los demonios, que se llamaba Belcebú, en aquel momento lo llamaban de esa manera, una forma de decirlo, si es así que esto está ocurriendo, pues les quiero explicar que una casa dividida no puede permanecer. Y es bueno que nosotros entendamos esto como principio, ¿verdad?, de vida, porque las casas divididas, un reino dividido, nada que realmente está dividido permanecerá. De hecho, el lunes celebrábamos a Martin Luther King, y Martin Luther King hizo muchas expresiones, y una decía, si nosotros los hermanos no podemos permanecer unidos con relación a la verdad, pereceremos divididos como necios, ¿verdad? Y entonces las divisiones en cualquier cosa traen derrota, traen que los proyectos no puedan ser exitosos siendo proyectos buenos. Por eso cuando las familias se dividen, las iglesias se dividen, los partidos políticos se dividen, los países se dividen, hay crisis, hay una serie de circunstancias muy negativas, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Jesús lo estableció y dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa, habló de reino, que son gobiernos, habló de ciudad, ¿verdad? Un municipio, una institución, un negocio, o una corporación, y habló de casa. Casa puede ser una iglesia, casa puede ser una familia, casa puede ser una empresa pequeña, casa puede ser una organización sin fines de lucro, cualquier cosa donde haya división, donde no haya unidad de propósito, que se divide contra sí misma, que se autodestruye desde lo más interno, ¿verdad? No permanecerá, no será exitosa. Va a tener grandes crisis y problemas. Entonces, acto seguido, Jesús dice, ¿y si Satanás echa fuera a Satanás? Contra sí mismo está dividido. No puede ser que yo, bajo la manifestación de Satanás, esté echando fuera a Satanás. Pues eso que están diciendo, que estaba bajo la influencia de Satanás, echando fuera a Satanás. Pues es algo ridículo. No va a permanecer, estaría dividido, ¿verdad? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Satanás no va a hacer eso, él no es bruto. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Vamos a ver algunos detalles más sobre esto, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, ¿por quién lo echan vuestros hijos? El exorcismo era una práctica que algunos judíos de aquella época lo hacían. Por eso Hechos 19:13 traen un relato sobre eso. Por eso que Jesús le dice, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Ustedes tienen también dentro de ustedes gente haciendo exorcismo. Los puso a pensar, les tiró una pregunta para hacerlos pensar. Inmediatamente el maestro planteó el asunto. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mira, ahí lo dice. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús le está explicando el principio. Mire, yo por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, estoy echando fuera demonios, y con esa misma autoridad es que yo puedo entrar y tomar dominio de la situación. Y hace entonces la explicación de cuando viene, alguno entra a la casa del hombre fuerte, saquea sus bienes, si primero no le ata. Hablando de la autoridad, del poder del Espíritu Santo. Y esa misma autoridad y ese poder lo tenemos nosotros los creyentes. Nosotros podemos atar al hombre fuerte.
Llámale hombre fuerte enfermedad, o llámale hombre fuerte problema económico, llámale hombre fuerte problema de familia, lo que el enemigo se esté manifestando en la vida de una persona, un pensamiento que lo esté atando, una mala decisión, se convierte en el hombre fuerte. En esa circunstancia usted tiene el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo y la autoridad para atarlo y desarmarlo y quitarle todo. Ese es el poder que el Señor le ha delegado a la iglesia. Entonces no permitamos que el temor y la situación nos domine, vamos a tomar dominio. Entonces Jesús establece aquí, el que no es conmigo, contra mí es. Y es un principio también de vida. Ya hablamos de la casa dividida. Ahora está diciendo, si tú no estás conmigo, uniéndote al propósito por el cual el Padre me envió, pues estás en contra mía. Y se lo estaba diciendo a los fariseos, ustedes están en contra. Ustedes están operando en contra de mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y eso se llama lealtad. Eso se llama compromiso. Eso se llama unidad. Eso se llama sometimiento, someternos a las autoridades superiores, al liderato. Y a veces pues eso pasa en la familia, en las iglesias, en los negocios. La gente no puede seguir y entonces están desparramando. Entonces hay que tomar decisiones en la vida cuando alguien está en contra tuya o cuando alguien nos recoge. Eso es estrategia gerencial. Eso se llama liderato. Eso es sentido común dentro de un trabajo de dirección, de guiar, de tomar decisiones. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y este es uno de los versos controversiales de la Biblia y del Nuevo Testamento en los Evangelios, porque de esto se ha dicho en 20 estudios bíblicos, 20 cosas, y hay mucha gente que ha asumido posiciones en cuanto a esto. Yo voy a decir algunas cosas sobre este tema. No significa que todo lo que yo diga hay que escribirlo necesariamente en piedra. Puede haber otros pensamientos. Ahora, yo voy a decir algo sobre eso. Y voy a leer algo aquí sobre qué dicen otros teólogos. Jesús aseveró que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en eso podemos estar de acuerdo. Él hizo hincapié en eso. Ahora, él acentúa el significado. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, que era él, le será perdonado. Pues cualquiera podía difamar a Cristo y eso le iba a ser perdonado. Pero no así al que habla contra el Espíritu Santo. Y aquí es que entran las controversias, porque todo el mundo dice, wow, por hablar contra el Espíritu Santo ya no soy perdonado. No necesariamente. Porque hay gente que puede decir estupidez. A los estúpidos y a los insensatos se les toman las cosas como estúpidos e insensatos. Pero el que está en autoridad y que tiene revelación y que tiene conocimiento y tiene entendimiento y hace la cosa adrede, ahora es harina de otro costal, como decimos por ahí. Por lo tanto, hay gente que tiene una responsabilidad mayor que otro, ¿verdad? En el contexto sugiere que el pecado imperdonable es atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Es que tú quieras decir que el Espíritu Santo está haciendo cosas cuando realmente es una obra de pecado, es una obra de maldad, es una obra de un espíritu de las tinieblas, es una semilla del infierno, ¿verdad? Entonces no se lo puedes atribuir al Espíritu Santo porque lo estarías blasfemando. El Espíritu Santo no va a entrar en eso. Y el Espíritu Santo, entonces cuando gente con conocimiento le atribuyen cosas que son de pecado, de maldad, al Espíritu Santo, como creando una falsa doctrina o una falsa interpretación doctrinal con el propósito de confundir, pues ya eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero eso no lo hace todo el mundo. Se lo hacen ciertas personas que son líderes. De hecho, la Biblia dice, gente que gustaron el don celestial y después reniegan de él. Entonces, son gente que tienen un nivel de responsabilidad mayor. No es cualquier laico, no es cualquier persona, bebé espiritual, un neófito. No, es una persona que ya ha sido de influencia y ahora se desvía y quiere atribuirle al Espíritu Santo lo que es la obra de pecado o de maldad. En ese sentido es lo que
Jesús estaba diciendo. Por lo tanto, no podemos estar por ahí diciendo que cualquiera está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque no es cualquiera. Amén. Ahora, es importante, no es ni más ni menos que atribuir al diablo los milagros efectuados por Cristo por medio del Espíritu Santo. Y hay gente que han confundido a millares de personas bajo su entendimiento, atribuyéndole al Espíritu Santo lo que no es la obra del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu es el rechazo escarnecedor del Espíritu Santo como el único revelador de la benignidad de Dios. Es el único que lo revela a Cristo. Y decir otra cosa sería entonces distorsionar la verdad. Son los que trastornan o distorsionan la verdad del Evangelio. Y entonces confunden a muchos y a multitudes. Ahí es que está la blasfemia del Espíritu Santo. Me expliqué en ese sentido, ¿verdad? Ahora, si seguimos aquí, Jesús siguió hablando. O haced el árbol bueno. Fíjate, acto seguido, mira lo que dice el Señor. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Fíjate que Jesús está poniendo la cosa en la naturaleza de cada cosa. Y mire lo que dice luego. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y eso es naturaleza. Usted sabe si el árbol es de gandules porque da gandules. Sabe si es de manzana porque da manzana. A veces nos confundimos con el de plátano y de guineo. El que no sabe, cuando lo mira de lejos, pero cuando se acerca sabe, mira, este es de guineo y este es de plátano. ¿Verdad? Y entonces tú conoces el árbol y conoces su fruto y sabes si el fruto es bueno. Puedes ver la calidad del fruto, puedes ver cuando lo pruebas. Entonces las personas, aunque no sean expertos, pueden decir algo acerca de los frutos y del árbol porque es bastante simple de entender. Por lo tanto, Jesús está diciendo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno. O sea, no puede ser el árbol bueno y el fruto malo. En naturaleza no es así. Cuando el fruto es malo es porque el árbol es malo. Porque es conforme a la naturaleza que está manifestándose. Jesús entonces le dijo, generación de víboras. Acuérdense que le está hablando a fariseos, a escribas que lo están persiguiendo, que le están montando su caso. Jesús le dice, ustedes son generación de víboras. La víbora, dentro del ámbito de estos animales reptiles, era dañina. Y se consideraba un animal malo, salvaje, dañino, ¿verdad? Por eso es que lo compara con la generación de víboras, porque quieren picar, quieren hacer daño, quieren producir veneno, ¿verdad? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Si ustedes operan en maldad y con una intención de maldad, y ustedes están aquí para perseguirme, para hacerme daño, ¿cómo ustedes pretenden hablar lo bueno? Y así hay gente, hermano, que pretenden darnos clases de moral y de bondad y de cosas buenas y viven unas vidas que son, cuando tú los analizas, tú dices, pero si este árbol es malo, ¿cómo pretende dar frutos buenos? Entonces eso se llama la hipocresía religiosa, la hipocresía de la generación de víboras. Y hoy día vivimos bajo esa generación de víboras, gente que a veces nos quiere acusar y que nos quiere hacer juicio, cuando ellos viven unas vidas o actúan o operan desde el marco del clandestinaje y la maldad. No viven conforme a la moral cristiana. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, Jesús dijo, ustedes me demuestran lo que son, porque cuando hablan, fácilmente puedo descubrir que hay maldad en lo que están en el corazón de ustedes. El corazón se va a reflejar y se va a revelar en las acciones y en el vocablo de la gente. La forma que la gente actúa y la forma que la gente habla te dice qué hay dentro de ellos, qué hay en su corazón, qué hay cuál es su intención, si hay maldad, si son árboles buenos, son árboles malos. Y entonces Jesús le dijo,
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Cuando tú eres bueno dentro de ti, hay unos tesoros dentro de ti. Así lo llamó Jesús, tesoros. Y del tesoro del corazón, saca cosas buenas. Por eso yo sé, cuando la gente es buena, por sus acciones, por lo que transmiten, por lo que hablan. Pero a veces tú llegas a una persona y tú percibes en tu espíritu que hay maldad. Puede verse bien bonito por fuera, bien arreglado, pero tú dices, esta persona tiene algo. Y tú notas cuando empieza a actuar y cuando empieza a tener contacto contigo y cuando empieza a manifestarse en lo que dice, tú dices, aquí hay algo, hay un mal tesoro, ¿verdad? No hay buen tesoro, hay algo. Y se puede discernir. Entonces el cristiano, el creyente, la persona sabia puede discernir. Porque el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, tiene malos tesoros. Mas yo digo, mire lo que dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, toda palabra que está cargada de maldad, que es dañina, que es un mal tesoro, de esas palabras, ellos te darán cuenta en el día del juicio. Por eso tú tienes que tener cuidado lo que tú dices. ¿Ves? Porque cuando tú permites que salgan palabras ociosas, palabras que quieren hacer daño o pretenden hacer daño, esas palabras son dañinas. Y la Biblia dice que quedamos presos con los dichos de nuestra boca, con lo que establecemos. Fíjate que dice luego, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y tus palabras serás condenado. Entonces no podemos caer en la tentación de hablar maldad, de hablar prejuicios, de hablar cosas negativas, porque mire, de eso daremos cuenta. Y Cristo dijo, porque por tus palabras te justifica o por tus palabras te condena. O sea, la palabra te ata y te condena. Actúan en contra tuya. Se vuelven dañinas contra ti. Si tú hablas miedo, tú hablas temor, tú hablas cosas negativas, esas palabras te revierten a ti. Esas palabras te consumen a ti mismo. Entonces nosotros estamos llamados a hablar fe, a hablar conforme al corazón de Dios. Y esas palabras entonces van a venir a hacerme bienestar a mi vida y a bendecir mi vida y a autosanarme, ¿verdad? Tú te puedes autosanar con las palabras que estás diciendo. Por eso muchos cristianos tienen que tener cuidado con lo que oran, porque si se pasan orando maldición, juicio, castigo, odio, eso se te autoministra. Eso viene para ti nuevamente. Entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Esta gente quería seguir provocando, ¿verdad? Querían irse a usar los elementos del Antiguo Testamento para tratar de que el Señor hiciera algo para demostrar que Él era el Mesías, pero era buscando una trampa, ¿verdad? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Adúltera aquí no es adulterio del pecado de hombre y mujer, es de los que quieren dañar el concepto, adulterarlo. Ser infiel a la palabra, ser infiel a Dios. Alterar, ¿verdad? Hay infidelidad a la palabra. Entonces le dijo, la generación mala, pecadora, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada. A usted no se le va a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. y aquí Cristo comienza a citar el Antiguo Testamento para demostrar, número uno, que lo conocía, y con las mismas escrituras que ellos se pasaban estudiando, darle dos bofetas ahí en términos literales. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Jesús les relata la historia de Jonás cuando aquel gran pez lo tomó, que lo tiraron de la embarcación, y ahora se la va a traspolar al Hijo del Hombre que es él, y le dice, así estará, como una manera profética de lo que iba a acontecer, estableciéndolo con una palabra ya Jesús para que eso pudiera ocurrir, porque las cosas no iban a ocurrir si no las establecía. Jesús conocía la autoridad de su palabra, por lo tanto, diciendo, iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Era una declaración profética. Ahora, esta cuestión de los 3 días es relativo, porque hay gente que ha dicho, bueno, pues Jesús murió viernes por la tarde, sábado, y ya domingo por la mañana resucitó, pues estuvo como un día y medio. No cuadra. Pero Jesús estableció 3 días. Pues mire, son 3 días, porque yo cuando a veces me voy a quedar en un hotel, me hacen el check-in, ¿a qué hora? A las 3 o a las 4 de la tarde. Y te dicen, venga para que se quede 3 días y 2 noches. Así te lo venden. Y ya el sábado, el domingo a las 10 de la mañana, te están casi sacando. Por lo tanto, si tú sacas cuenta, llegaste a las 4 de la tarde y te va domingo a las 10, pues casi día y medio. Pero te lo vendieron como ¿qué? Como 3 días y 2 noches, porque pues cuentan viernes, que es un día. Comercialmente es un día. Sábado, que sería el día más completo, y domingo por la mañana. Va afuera que va. 3 días y 2 noches. Pues para que entiendan que la mente de la gente es algo ya aceptable. 3 días, 2 noches. O sea, no están midiéndolo por horas, de días de 24 horas, sino días en cuestión de función de que era viernes, sábado y domingo en ese caso. Por eso que Jesús usa ese vocablo, ¿verdad? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Miren lo que Jesús está diciéndole. Mire, esa gente que vivieron la experiencia de Jonás, los van a condenar a ustedes con la forma que ellos recibieron el mensaje de Jonás. Y ustedes no reciben el mío. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Con todo lo que Jonás iba allí predicándole sin creer y refunfuñando. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Yo soy más grande que Jonás. Yo soy el Hijo del Hombre. Soy el enviado de Dios. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. ¿Se acuerda de la reina del sur que vino a ver a Salomón? Pero ella no era de la fe de Abraham. Los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Y ella oyó la sabiduría de Salomón y se convirtió. Ya salió allí convencida, sirviéndole al Señor, Jehová. Ella aceptó el mensaje y ustedes no han aceptado el mensaje. A uno que es más grande que Salomón. Wow, qué palabras poderosas Jesús le dijo a aquellos fariseos, religiosos, hipócritas. Por lo tanto, no van a recibir ninguna señal. La señal que van a recibir es la que tienen ya. Que yo vine aquí y voy a terminar el pacto, voy a comenzar un nuevo pacto con los que crean. Ahora, en el verso 42, cuando el espíritu inmundo, ahora mire lo que Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Acuérdate que Jesús había sanado ya y había liberado a una persona endemoniada. Entonces dice, volverá a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrado moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¡Wow! Y aquí hay 2 cosas tremendas. Porque cuando una persona recibe una manifestación de Dios, pero no abre su corazón en arrepentimiento, se queda limpio por ese momento, pero se queda desprotegido por no haber recibido al Señor como Salvador y salvaguardador de su vida. Eso pasa con mucha gente a veces, que nosotros lo vemos en las iglesias, que de momento vemos un cambio en ellos.
¿Por qué? Porque llegaron a lugares donde el poder de Dios se estaba manifestando y fueron liberados. Y recibieron una palabra, pero no tomaron con seriedad, con disciplina, con discipulado, con prudencia, la semilla del Evangelio. Y lo tomaron bien livianamente. Y entonces no agarraron, es la que cayó en el camino, la semilla esa que cayó en el camino. Cuando pasa cualquier dificultad, se apartan, dejan de congregarse, dejan de estar en la iglesia. Y entonces vemos que después su estado es peor. Porque toda aquella basura, todo aquel pensamiento negativo, toda aquella vida que llevaba, ahora se apodera en una forma más terrible de esa persona. Y sabemos que hemos visto esas circunstancias en la vida de personas, ¿verdad? Entonces Jesús le está dando aquí por qué es importante mantenerse ahora conectado con Él, ¿verdad? Y Jesús le dice, a esta generación mala le va a pasar esto, porque viven de esa manera. Mientras Él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, estaban allí, viendo todo lo que Jesús estaba ministrando, no lo querían interrumpir. Cuando habla de su madre, se habla de María y de sus hermanos, pues los hermanos carnales de Jesús. Aquí hay diferentes grupos, hay gente que dice que no eran hermanos naturales. Bueno, pues yo no voy a entrar en todo eso porque no hay mucha base bíblica, ¿verdad? Para refutar. Pero dice claramente era su madre y sus hermanos. Y le querían hablar. Y le dijo uno, entiéndase, uno de sus cercanos, de sus discípulos, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús aprovechó, porque acuérdate, está en una zona de desconfianza que todo lo que están buscando es crearle una situación de ley de la religión judía para acusarle, para llevarlo ante Caifás, para que Caifás dicte la sentencia y entonces le diga a Pilato que llegó el tiempo de enjuiciar a un hereje que estaba en contra de la religión judía. Y entonces Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Utiliza el pie forzado de la circunstancia que está ocurriendo para traer una enseñanza y dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Estos que me siguen, estos que están aquí conmigo, es mi madre y mis hermanos. Él no está despreciando a María, su madre. Él no está despreciando a sus hermanos. Él está extendiendo dentro de aquella situación o circunstancia que tenía de aquellos fariseos enviados por Caifás, enviados por el Sanedrín para buscar cómo crearle todo el ambiente y la prueba circunstancial y la prueba directa para enjuiciarlo. Pues entonces él está ahí ahora trayendo enseñanzas, rompiendo con el vínculo que lo querían llevar para enjuiciarlo. Entonces dice aquí, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen, ¿verdad?, los que me siguen. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces nosotros somos madres, hermanos y hermanas de Jesús. Igual que también lo era María y sus hermanos. O sea, eso amplió el concepto del vínculo familiar terrenal y lo elevó a una dimensión más poderosa en términos de relación con Dios, de hermandad cristiana. Y todo el que hace la voluntad del Padre, nos hermanamos. Por eso que nos llamamos aquí hermanos, nos llamamos hermanos y hermanas en Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿ves? Ahí es que comienza ese nuevo nacimiento, esa nueva relación, esa hermandad cristiana. Y entonces profesamos la fe de Cristo y somos coherederos con Cristo. Amén. Y hijos del Padre por adopción a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicen amén por eso, le dan gracias a Dios. ¿Cuántos lo reciben? Pues aquí terminó el capítulo 12, un capítulo de muchos aspectos de análisis y de circunstancias que ocurrieron diversas dentro de la misma escenario de este capítulo 12. Gracias, Padre, por la palabra, gracias por este tiempo de enriquecernos, de edificarnos, de aprender,
de caminar en fe. Te pido que cada amigo, hermano y personas que estén expuestos a esta enseñanza les ayuden en su crecimiento, discipulado y desarrollo espiritual. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria a ti. Amén, amén. Gracias por su sintonía. Comparta esto, que les sirva de herramienta y ayude a otros. Nuestros hermanos de la iglesia que nos siguen y las personas que son fieles al ministerio, en este momento ofrendamos al Señor, traemos la semilla, honramos a nuestro Dios. Gracias a los que están trayendo su semilla también de primicia, los bendigo. Lo puede hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia, o entrando a nuestra página y ahí puede ver en la Iglesia Fe y Gracia otras formas y maneras de hacerlo. Gracias por su sintonía, que Dios les continúe bendiciendo y son bendecidos con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén.